Buenos días, bienvenidos a la Iglesia Union Church. Gracias por acompañarnos. Por favor, pongámonos de pie. Vamos a iniciar alabando al Señor.
Qué buen canto. Ya está mejor el micrófono, ¿verdad? Ahí está. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos porque podemos estar aquí el día de hoy. Hay tanto que está pasando en el mundo que necesitamos tu presencia, que tu presencia se sienta en Guatemala, en los Estados Unidos, en el Medio Oriente. Te necesitamos, Señor. Y al reunirnos el día de hoy, te pedimos que puedas animarnos, fortalecernos al servirte y tenerte como nuestro Salvador y guía. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días. Mi nombre es Doug Johnson. Y dice que debo decir que es maravilloso estar aquí con ustedes. Pero a veces yo digo, qué bueno que estén ustedes aquí conmigo. A veces digo eso, pero bueno, estamos contentos de que estén acá para alabar juntos. Si nos está visitando el día de hoy, yo sé que conocí a un par de personas nuevas el día de hoy, así que esperamos conocerles mejor. Pongámonos de pie ahora, demos la vuelta, saludemos y conozca a alguien nuevo o salude a una persona que ya conoce. A medida que regresa a su lugar, por favor, tome su lugar. Tengo un par de anuncios para ustedes esta mañana. Es ya esta época del año, así que niños, acompáñennos cada domingo para una práctica, para ensayo, para el programa navideño. Pareciera que hace falta mucho tiempo para Navidad, pero realmente estar aquí antes de lo que pensamos. Así que el día de hoy, durante el servicio, durante escuela dominical, ellos van a estar ensayando para la presentación navideña. Así que niños, por favor, aprovechemos esa oportunidad e involucrémonos. La salida escalada de los hombres al Pacaya ha sido programada para el 28 de octubre. Así que todos los hombres fuertes y aquellos no tan fuertes, yo creo que hay caballos también. Yo una vez me fui en caballo. Así que no dejen que su fragilidad les evite el disfrutar de este tiempo. Va a ser un buen tiempo de comunión para todos. Y después del servicio, el día de hoy, en el Salón Holman Hall, vamos a tener cafecito. Y va a ser un tiempo también para conocernos, hablar y compartir lo que el Señor ha estado haciendo en nuestras vidas. Así que les animo a que participemos de todas estas actividades. Pongámonos de pie ahora. Vamos a tener nuestra lectura bíblica que viene del libro de los Salmos, capítulo 100. Lo vamos a hacer de manera alterna. Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo. Preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor perdura para siempre.
y su fidelidad permanece por todas las generaciones. Muy bien, permanezcan de pie, vamos a continuar alabando al Señor.
En este momento, los niños pueden ir a escuela dominical. Asegúrense que también vayan los voluntarios, por favor. Acabamos de estar cantando y alabando al Señor del universo, el creador de todo. Y ahora tenemos la oportunidad y el privilegio de entrar en su presencia por medio de la oración. Les pido ahora que me acompañen, que nos unamos, porque dice la palabra que donde 2 o 3 estén, Dios está en medio nuestro. Así que esta mañana sintámonos unidos como congregación. Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias porque tú estás en control y porque nosotros podemos seguirte y saber que tú nos guiarás. Hay mucho que está pasando en el mundo, mucho que sucede, que no sabemos cuál va a ser el resultado de todo esto. Sin embargo, podemos confiar en ti, de que tú sabes y tú estás a cargo. Tenemos algunas preocupaciones congregacionales esta mañana. Oramos por Adder. Adder es la persona que viene en patineta, por los que no conocen a Adder. Y este fin de semana, pues se cumple un aniversario de la muerte de su hermano. Ellos eran muy cercanos, así que oramos por Adder para que el Señor anime su corazón, que él recuerde que él le ama y también ama a su hermano y que él pueda estar en paz, que pueda recibir paz en su corazón. También queremos levantarte ante ti a José Luis, que todavía está en el hospital. Su recuento de hemoglobina está bajo. Ya pues venció el dengue, pero todavía hay algunos problemas. Así que te pedimos, Padre, que tú toques su cuerpo. Yo sé que no hay ningún otro lugar en el que él quisiera estar que aquí esta mañana. Y necesitamos un toque de tu mano y necesitamos, Señor, tu sanidad en su cuerpo para que él pueda regresar. También oramos por Luis Miguel, uno de nuestros empleados que también está enfermo con dengue. Toca su cuerpo, que tú, Señor, lo puedas traer de vuelta acá con salud. Señor, en este mundo, a menudo no sabemos hacia dónde ir, a menudo no sabemos qué hacer, pero lo mejor que podemos hacer es venir a ti y abrir nuestros corazones a ti para que tú nos hables. Así que, Señor, te pedimos que en esta mañana podemos estar abiertos, honestos ante ti, al escuchar los cantos, a escuchar la prédica, que podamos absorber esto en nuestro corazón, en nuestra vida, porque queremos, Señor, que tú nos llenes, queremos, Señor, que tú nos guíes y que tú nos ayudes a superar estos tiempos tan difíciles que estamos pasando. También, Padre, en este momento queremos orar esta oración que nos enseñaste a orar juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por favor, pónganse de pie. Vamos a recitar juntos el credo de los apóstoles. Creo en Dios, el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue muerto, sepultado, descendió al sepulcro, al tercer día Él resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso.
y desde allí Él vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Gracias. Pueden tomar su lugar. Le pido a los servidores a que por favor pasen adelante. Señor, te damos gracias y le damos gracias a la congregación que han estado apoyando fielmente a la obra de Union Church. Les pedimos que sigan siendo fieles a este ministerio, porque está siendo bendecido y está pudiendo bendecir a otros con el apoyo financiero que nos dan. Vamos a orar por las ofrendas. Señor, te damos gracias por este momento en el que podemos compartir lo que tú nos has dado, y que podemos, Señor, darte de vuelta. Señor, te pedimos que demos con un corazón agradecido y dispuesto, que no lo hagamos porque creemos que necesitamos hacerlo, sino porque queremos darte de vuelta a ti. Tú eres nuestra guía, tú eres nuestro pastor, y queremos ver y apoyar esta obra, y queremos, Señor, que tú nos guíes. Te pedimos, Padre, que aceptes nuestras ofrendas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Alabad a Dios, de quien fluyen todas las bendiciones. Alabadlo todas las criaturas aquí abajo. Alabadlo todas las huestes celestiales. Alabad al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? Bueno, una vez más, buenos días. Mi nombre es Mark y es un gran gusto estar acá glorificando a nuestro buen Dios juntos este día. Y como Doug mencionó, ciertamente ha sido una semana de mucha incertidumbre y mucho de eso continúa. Pero qué bueno que nos podemos ver el día de hoy y poder descansar en el Señor y en su palabra, poder salir animados y ser sostenidos para lo que venga. Pero ahora vamos a ver la palabra del Señor. Por favor, abran sus Biblias o sus dispositivos o ver en la pantalla. Vamos a estar viendo Marcos capítulo 16, versículos del 9 al 20. Y este es el final del Evangelio de Marcos. Es nuestro servicio número 46 de Marcos. Seguramente todos siguieron la pista de estos 46 sermones basados en Marcos, así que leamos lo que dice Marcos. Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando.
Pero ellos, al oír que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, no le creyeron. Después apareció Jesús en una forma diferente a dos de ellos que iban camino al campo. Estos volvieron y avisaron a los demás, pero no les creyeron a ellos tampoco. Por último, se apareció Jesús a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que habían visto resucitado. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes con sus manos y cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. Amén. Esta es la palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por este día en el que podemos descansar en tu palabra, venir a tu casa para poder encontrar tu santuario, Señor, y descanso en ti y en esta adoración. Te pido, Padre, que las palabras de mi boca y las meditaciones de cada uno de nuestros corazones sean agradables y aceptables a tus ojos y que te traigan gozo, porque tú ciertamente eres nuestra roca y nuestro Redentor. Amén. Muy bien, vamos a concluir nuestro estudio en el Evangelio de Marcos y el día de hoy llegamos a lo que se conoce como el final más largo del Evangelio de Marcos. Hablamos brevemente acerca de eso la semana anterior y eso significa simplemente que si usted tiene una Biblia, por ejemplo, como la Nueva Versión Internacional u otra, ¿verdad? Por ejemplo, la que está en las bancas, tiene esta nota y tiene como unos corchetes y dice algo así. Los manuscritos anteriores o tempranos no contienen estos versículos, es decir, los versículos 9 al 20 del capítulo 16. Si usted lee la versión de la Reina Valera, quizás no haya ni siquiera ningún comentario en absoluto acerca de estos versículos. Así que creo que vale la pena también hablar acerca de la transmisión textual y también de la crítica textual. Ahora bien, quiero dejar claro que los traductores, aquellos que colocaron ahí la nota o aquellos que no colocaron la nota, ellos creen en la Biblia. Ellos creen que la palabra de Dios, que la Biblia es inspirada por Dios y no tiene ningún error y que está inspirada por Dios. Así que la pregunta acerca de estos versículos no es una pregunta acerca de si algunos traductores creían que si eran ciertos y otros no estaban de acuerdo. No tiene nada que ver con esto. Tal como estos traductores, nosotros también creemos que los escritos originales de Marcos fueron inspirados por Dios, que no tenían ningún error, así como pues los otros libros de la Biblia. Sin embargo, no tenemos los escritos originales de estos libros, incluyendo el de Marcos. Sin embargo, lo que sí tenemos es que tenemos unos 6,000 manuscritos aproximadamente del Nuevo Testamento. Estos fueron copiados por escribas y ciertamente pues la providencia de Dios también respalda el trabajo de estos escribas. Pero estos manuscritos no son todos exactamente idénticos. Habiendo dicho esto, todos concuerdan increíblemente entre sí, a pesar de que no son exactamente 100% lo mismo. Así que ni siquiera empiece a pensar de que, ay no, mi Biblia es solo un montón de, pues, inventos o de cosas que deberían de estar o otras que no deberían de estar ahí.
Para nada. Simplemente hay variantes entre estos 6,000 pues, manuscritos. Si usted lee su Biblia constantemente se dará cuenta de ello. ¿Por qué? Porque encontrará algunas notas en su Biblia para identificar, por ejemplo, que algo es una variante de los manuscritos. Así que se incluirá alguna pequeña nota acerca de esto. Y la mayoría de estas notas ni siquiera nos molestan porque quizás estas variantes son una palabra o algo tan pequeño. Y Marcos 16, del 9 al 20, llama nuestra atención porque son bastantes versículos y es como una variante bastante extensa. Y solo hay otra variante extensa o de una extensión similar y está en el Evangelio de Juan. Y es la historia de la mujer que se encuentra en adulterio. Estas son entonces las dos variantes más grandes entre los manuscritos del Nuevo Testamento. La mayoría, pues, de las variantes usualmente son bastante pequeñas, cosas que uno esperaría si alguien está copiando un texto, ¿verdad? Que habrían algunos errores menores en el camino. Así que los que copiaban esto eran como usted y yo. Eran personas que podían fallar, seres humanos. Así que cometían algunos pequeños errores, no eran errores intencionales o con mala intención, sino que eran cosas que, no sé, quizás si usted estuviera escribiendo algo, quizás como un ejemplo, no sé si usted alguna vez ha mandado en su celular un mensaje bastante largo en su celular y luego usted lo manda y luego regresa a ver lo que acaba de enviar. Y hay un montón de palabras mal escritas o palabras que ni siquiera pues quería poner, que el autocorrector puso o pues la puntuación estaba mal y usted empezó a escribir algo y luego fue a corregir y entonces pues es un poquito confuso. A nosotros nos pasa todo el tiempo. Así que podemos también entender cómo pueden haber algunas palabras mal escritas, errores aquí o allá. Y por supuesto, en el segundo ciclo no habían fotocopiadoras en aquel tiempo. No habían fotocopiadoras para nada. Así que cualquier cosa que era copiada se copiaba a mano. Era un trabajo, pues de mucho trabajo el copiar tanto a mano. En estos pues, manuscritos encontramos algunas palabras mal escritas o algunas pues, oraciones que se les faltó o que se repitieron, ¿verdad? O vemos cosas así como de repente una persona era, no sé, quizás estaba muy conocido, conocía muy bien el Evangelio de Mateo y estaba ahora copiando Marcos. Y como conoce tanto Mateo, cuando llega a Marcos, sin pensar en esto, pone algunos detalles de Mateo y entonces esos detalles pues se agregan a esta obra. O por ejemplo, un escriba quizás haga algunas notas en los márgenes de su trabajo y esas notas marginales no tienen la intención de ser parte pues central del texto, pero un siguiente escriba quizás de manera inadvertida incluya estas notas y quizás pues los otros que sigan se dan cuenta que sí eran como una nota al lado. Y saben, muchos académicos hacen notar esto. No es como que alguien esté intentando como encubrir algo, sino que hay algunas de estas inclusiones u omisiones que sucedieron. Y pues nosotros entendemos como cristianos que pues eso es verdad, que algunos problemas pues o variantes existen, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Pero desde entonces hemos tenido más de 6,000 manuscritos del Nuevo Testamento. Es decir, es un gran número de manuscritos y hay una concordancia
fenomenal entre ellos. Y es realmente algo milagroso que haya tanta concordancia entre tantos manuscritos. Y las variantes, si existen, no son malintencionadas, no tienen la intención de socavar la deidad de Cristo, por ejemplo, sino que la historia, pues, que se transmite es verdadera. Y eso es todo lo que voy a decir acerca sobre la crítica textual, que es bastante fascinante. Si usted quiere saber algo más acerca de esto, si le interesa esto, tenemos de hecho un erudito legítimo del Nuevo Testamento, Nathan Purtzer, así que podríamos profundizar con él, ¿verdad? Pero creo que no vale la pena entrar más a detalle ahorita. Pero si sí está interesado en esto, tenemos personas aquí en la iglesia que pueden hablar más acerca de esto. Como mencioné la semana pasada, estos últimos 12 versículos del Evangelio de Marcos se llaman como el final más largo. Y mi perspectiva es que estos 12 versículos no eran originales al Evangelio de Marcos, sino que fueron adiciones o agregados que se hicieron después. Y les daré un par de razones acerca de esto. Y también les digo que no tienen que estar de acuerdo conmigo. Y está bien, podemos tener diferentes perspectivas y aún así ser hermanos y hermanas y tener comunión. Esto no tiene que ver con un asunto de salvación, así que si usted tiene una perspectiva diferente acerca de esto, está bien. Vamos entonces a ver un par de conclusiones acerca del por qué creo que esta es una edición posterior y pues veo, por ejemplo, algunos temas acá. Por ejemplo, los manuscritos que tenemos, uno se llama el Vaticanus y el otro el Cianitucus. Estos omiten este pasaje y lo mismo ocurre con otras traducciones tempranas del Nuevo Testamento a otros idiomas a partir del griego. Por ejemplo, las traducciones que vinieron del griego, por ejemplo, al latín y al siriaco, tampoco incluían estos 12 versículos. Y también los padres de iglesia, también, pues, por ejemplo, Clemente de Alejandría y Orígenes, parecían no saber nada acerca de estos versículos. Así que esto me hace pensar de que esta es como una adición posterior. Habiendo dicho esto, vale la pena mencionar de que estos versículos no fueron agregados como cientos de años después, no son como una nuevo agregado, sino que fueron pues agregados que se hicieron tan pronto como en el siglo II. Y por eso también podríamos decir que son de hecho originales, solo para decir esto. Y digo esto para decirles que hay un pasado acerca de estos versículos extensos. Esos son como algunos de los problemas externos. Y los problemas internos, por ejemplo, vienen como del vocabulario griego y también del estilo que pareciera un poquito más o parecieran diferente del cuerpo general de Marcos. Y eso me señala a mí que probablemente fueron agregados diferente. La semana pasada también hablamos de que, pues, también en Marcos, ¿verdad? En Marcos la semana pasada, ¿se recuerdan? Pues terminó de manera muy abrupta. Terminó con las mujeres corriendo del sepulcro, sorprendidas y maravilladas. Y entonces se cierra el telón. Y es como ese cierre, ¿verdad? Tan repentino, de suspenso. Y a nosotros usualmente no nos gustan los cierres de suspenso. Queremos que haya un cierre claro, ¿verdad? Y pareciera que esa es una manera que, pues, simplemente al agregar estos versículos nos da como alguna conclusión al Evangelio de Marcos. Algo que también llama mi atención acerca de lo que es diferente es que hay como una introducción nueva, una presentación nuevamente de María Magdalena. Por ejemplo, dice María Magdalena, a quien el Señor expulsó 7 demonios, ¿verdad? Pero si se recuerdan, en el capítulo 15, Marcos ya había hablado de ella. Así que por lo menos 3 veces se había hablado ya de ella. Así que pareciera para mí también que es algo agregado porque ahorita la están presentando nuevamente.
También cuando muchos predicadores, ¿verdad? Muchos predicadores notables, a los que admiro mucho, predican hasta el versículo 8 y pues ni siquiera llegan a los demás, a los otros 12. Dicen, bueno, ni siquiera vamos a hablar acerca de estos, pero eso está bien. Yo creo que pastoralmente vale la pena pues tomarse un tiempo porque está en nuestra Biblia, ¿verdad? Con esa nota hemos estado viendo todos los versículos de Marcos, así que vamos a también estudiar aún estos 12 versículos. Y también vale la pena decir que de ninguna manera estos versículos cambian el Evangelio, no cambian nada acerca de lo que sabemos acerca de Jesucristo. Ya sea que su Biblia tenga esa nota o no la tenga, no cambia su Biblia, ¿verdad? No cambia el Evangelio para nada. Así que eso es todo lo que diré acerca de este origen incierto, acerca de estos 12 versículos. Y ahora vamos entonces a ver qué es lo que dicen estos versículos. Versículos de 9 al 20. Y están básicamente divididos en 3 secciones. Se dividen primero en las apariciones de Jesús después de su resurrección, del 9 al 14. La siguiente sección trata acerca de la Gran Comisión, versículos 15 al 18. Y luego la tercera sección que vemos es acerca de la ascensión de Cristo, de la tierra al cielo, del 19 al 20. Así que vamos a ver eso esta mañana. Primero están las apariciones de Jesús después de su resurrección, del versículo 9 al 14. Y la semana pasada vimos en el capítulo 16, versículos del 1 al 8, nos enfrentamos a esa realidad de la tumba vacía. Y vimos este asombroso relato en la que María y las otras mujeres se encontraron pues esta tumba vacía. Y encontramos, ¿verdad?, también ese enorme el corazón de Jesús, compasivo de Jesús hacia sus discípulos y hacia Pedro en especial. Bueno, entonces las mujeres fueron ahí al sepulcro, ¿verdad? Y no encontraron el cuerpo de Jesús, sino que encontraron un ángel. Y pues hasta el versículo 8 nadie había visto a Cristo Jesús resucitado. Simplemente vimos que la tumba estaba vacía. Y luego en estos versículos, en los versículos del 9 al 14, tenemos 3 encuentros diferentes con Cristo Jesús resucitado. Y todos estos tienen pues este punto en común de la incredulidad de los discípulos. ¿A quién entonces se le aparece primero Jesús? Se le aparece a María. Se le aparece a una mujer, a María Magdalena. Piensen esto. María fue la primera persona en ver la tumba vacía. María fue quizás la última persona en ver la cruz, en ver a Jesús pues siendo sepultado. Ahí ver en dónde él había sido colocado. Y también es la primera persona en ver la tumba vacía. Y ahora, de acuerdo también a estos versículos, ella ha completado su misión de decirle a los demás que Jesús ha resucitado. Ese es el mandato que le dio el ángel. Así que la primera de verlo resucitado y luego ella completa su misión de decirle a los demás esas noticias. Y esto es consistente con lo que vemos en Juan capítulo 20. Creo que estos versículos de hecho son un resumen de lo que vemos en Juan capítulo 20. En Juan capítulo 20 vemos a Juan y a Pedro que corren hacia la tumba. Y Juan nos dice que cuando miraron dentro de la tumba, vieron pues las sábanas tendidas donde estaba el cuerpo de Jesús. Y luego tuvieron este entendimiento, como esta luz de entendimiento acerca de las escrituras que decían que Él tiene que resucitar de entre los muertos. Así que eso hace sentido para ellos. Y creo que pues Pedro y Juan y los demás discípulos vemos también un poquito de nuestra experiencia de la fe. Tienen algunas luces de fe, tienen esos momentos de entendimiento y también tienen esos otros momentos de incredulidad, esos puntos altos y otros bajos. Los momentos altos en los que sentimos que estamos entendiendo o sentimos, no sé, como que estoy batallando en mi fe. Y en el capítulo 20 de Juan nos dice que Pedro y Juan, después de mirar el sepulcro, se fueron cada
cada uno a su casa. Y María Magdalena se queda ahí en la tumba. Y nos dice Juan de que ella está llorando, y luego en el versículo 11 dice que María se paró fuera de la tumba llorando, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro de la tumba y vio a dos ángeles vestidos de blanco, uno sentado a la cabecera donde hubiera estado la cabeza de Jesús y otra donde hubieran estado los pies de Jesús. Y estos hombres le dicen, mujer, ¿por qué lloras? Y ella les respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Pareciera entonces que María ya tuvo este encuentro, pero quizás este gozo inicial, ¿verdad? Ahora está empezando como a tenerla confusa, ¿verdad? Como con miedo, porque no sabe realmente qué creer. Todavía no la ha visto, está todavía en mucho dolor. Y continúa diciendo que después de que ella encontró a estos ángeles, ella se da vuelta y dice que Jesús estaba ahí, pero ella no lo reconoció. De alguna manera, pues él no permitió que lo reconociera en este momento. Entonces Jesús le dijo una vez más, mujer, ¿por qué lloras? Y ¿a quién buscas?, le pregunta. Y ella, suponiendo que era pues el jardinero, le dice, Señor, si te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Y luego en Juan capítulo 20, versículo 16, Jesús le dice, María, María. Y cuando él dice su nombre, ella entiende. Él es Cristo Jesús resucitado. Y dice, Rabboni, que significa maestro. Y ella es la primera en verlo y en reconocer a Cristo Jesús resucitado. Ella reconoce su voz diciendo su nombre. Y una vez más, esta es una imagen del Evangelio. Esto es una imagen de la gracia y de la misericordia de Cristo Jesús. Y en el Evangelio de Marcos, también la semana pasada vimos la misericordia de Jesús mostrada a los discípulos que le habían fallado y a Pedro. Y el ángel dice, vayan, díganles que vayan allá a Galilea. Jesús los va a encontrar ahí. Todavía quiere estar ahí con los discípulos que le han fallado. Y aquí también con María Magdalena. María Magdalena había sido una mujer pecadora. Había, pues, estado poseída por 7 demonios. Y esta mujer pecadora había sido redimida por Cristo. Había sido liberada por el Señor Jesucristo. Liberada de la esclavitud del pecado, y fue esta mujer la primera en ver a Cristo Jesús resucitado. Es maravilloso. Y esto debería ser un estímulo, ánimo para nosotros, porque cada uno de nosotros tiene un pasado también. Cada uno de nosotros tiene algo de nuestro pasado que ni siquiera queremos hablar o no le queremos decir a nadie. Tenemos cosas que hemos hecho y aún así Jesús es aquel que nos encuentra a los pecadores tal como nosotros y nos redime. Y eso es maravilloso. Excelentes buenas nuevas. Y saben que también es asombroso. En el versículo 11 dice que los discípulos estaban acurrucados y temerosos, y luego escuchan, oyen que Jesús está vivo. María les dice, Jesús está vivo, pero ¿cuál es su respuesta? Su respuesta es que no le creyeron. Y pues esto me deja como perplejo. No creyeron. Y Juan dice que de repente, pues Pedro y Juan, ¿verdad?, tuvieron ese momento como de lucidez en el que pues entendieron que Jesús había resucitado, pero a pesar de esto no creen que lo que les está diciendo María. Y me pregunto si no le creen porque dicen, bueno, esta es una mujer que está muy emocional, entonces no podemos confiar en lo que está diciendo. Quizás sea eso. O quizás sea un problema de orgullo del por qué no creían. Quizás pensaron, bueno, si Jesús realmente resucitó, seguramente hubiera venido a nosotros primero, ¿verdad? Porque nosotros somos los discípulos. No hubiera ido primero a María, así que quizás fue un problema de orgullo que les impidió creer. Pero realmente es muy revelador que los relatos de los evangelios una y otra vez exaltan a estas mujeres, exaltan a María.
Pero no se imagina, ¿verdad? Pobre María. Seguramente estaba tan frustrada porque nadie le creía. Ella había visto a Cristo Jesús resucitado y nadie le creía. Y luego tenemos otro relato en Marcos capítulo 16, versículos del 12 al 13, donde dice que Jesús se le apareció en otra forma a dos personas, ¿verdad? Que caminaban por la carretera y salían al campo. Este seguramente es un resumen del Evangelio de Lucas, capítulo 24. Seguramente ustedes conocen el recuento de la historia del camino hacia Emaús. Estas personas estaban caminando hacia este lugar, Emaús, y Jesús estaba caminando con ellos, pero mantuvo su identidad oculta. Y fue solo cuando llegaron ya pues a su destino que ellos le invitaron a quedarse con ellos, y entonces estaban pues ahí en la mesa, y fue en el partir del pan que entonces le reconocieron y vieron que era Cristo Jesús resucitado. Esto seguramente se refiere entonces a Lucas 24, porque en el versículo 13 dice que estos hombres también se volvieron y se dieron cuenta que era Cristo Jesús y entonces fueron a decirlo a los otros discípulos. Pero de nuevo, los discípulos no les creyeron. Así que si encuentran a Cristo Jesús, van a contarles a los otros 11 y no les creen. Así que ese es el strike número 2 en contra de los discípulos. Y luego en el versículo 14, Jesús mismo viene a los discípulos y dice la palabra que se le apareció a los 11 y les reprendió por su falta de fe y su obstinada negativa a creer a los que le habían visto después de resucitar. Aquí entonces vemos unas lecciones muy profundas y muy importantes en esta reprensión de Jesús a los discípulos incrédulos. Saben, yo conozco algunas personas que los podría poner en la categoría de los de la teoría de la conspiración. No le estoy diciendo que usted sea de ellos, pero conozco mucha gente así, que los pongo como una categoría de la teoría de la conspiración. Y si alguien tiene alguna idea rara, dicen, ¡ala, sí tenés razón! ¡Ay, sí! Se agarran de esa idea y pues se meten de cabeza. Pero también conozco otras personas que no creen las cosas que sí deberían de creer. Quizás usted conoce a gente así, gente que cree de todo y pues otra gente que no cree nada, gente que cree de todo y los otros que no creen nada. Y pues no es una virtud el creerse todo o el no creer nada. Y muchas veces tenemos como estos estándares arbitrarios. Por ejemplo, creemos ciertas cosas en ciertas áreas de nuestra vida, pero no las creemos en otras áreas de nuestra vida. Podemos ser un poquito arbitrarios de ese sentido. Noten algo importante acá. Jesús no viene a los 11 discípulos y les dice, bueno, muchachos, ¿quién nos puede culpar, verdad? Porque fue una mujer quien les dijo eso. No dice esto, sino que Él los reprende, los regaña por no creer el testimonio de esta mujer que había llegado a decirles acerca de su resurrección. Los reprende. En otras palabras, ellos eran culpables de su incredulidad. No importaba quién se los había dicho, y eso es importante que también nosotros lo entendamos en nuestro propio camino espiritual. A veces nosotros, como las personas modernas, creemos, bueno, si tenemos dudas acerca de algo en la escritura, decimos, bueno, es que somos personas modernas, tenemos mucha ciencia hoy por hoy, somos personas muy sofisticadas, ¿verdad? Muy de mucho conocimiento, así que si tenemos dudas es por eso, ¿verdad? Porque la gente de la Biblia, pues era gente que no sabía nada. Pero yo diría, no, eso no es lo que está pasando acá, porque aquí notamos que estos hombres en la Biblia no están creyendo, no es que se crean de todo. Y en aquel tiempo, tal como en nuestro tiempo, no era normal que alguien que muriera, pues resucitara.
No era normal en nuestro tiempo, no era normal en su tiempo, ni es normal en nuestro tiempo, así que era difícil creerlo. O a veces la gente dice hoy por hoy, mire, yo no creo lo que dice la Biblia, porque, ¿sabe? Es un texto muy antiguo. Yo creo que ahora tenemos cosas más actualizadas, que son más fáciles de creer. ¿Cómo podemos confiar en estos textos tan antiguos? Voy a desafiarle en esto. Si nosotros tratáramos todo otro documento antiguo como tratamos a la Biblia, entonces literalmente tendríamos que confesar de que no sabemos nada acerca del mundo antiguo. ¿Sabe? Tenemos más de 6.000 manuscritos del Nuevo Testamento. Eso es realmente asombroso. Por ejemplo, piense en cualquier otro texto antiguo, como Homero. Usted lea Homero, por ejemplo, y entonces usted puede decir, no sabemos si lo que dice Homero es cierto o no. Tenemos un par de manuscritos de Homero, pero tenemos 6.000 manuscritos del Nuevo Testamento. Y quizás puedan tener algunas variantes menores entre ellos, pero todos cuentan la misma historia acerca del mismo Cristo Jesús, acerca de su vida, acerca de su ministerio, acerca de su misión, acerca de su muerte en la cruz, acerca de su sepultura en la tumba, acerca de su resurrección de entre los muertos. Estos son datos históricos que encontramos en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento es testigo y tiene los testimonios de que muchas personas vieron a Cristo Jesús resucitado. Muchos lo vieron. De hecho, Pablo dice también en 1 Corintios capítulo 15 que Jesús una vez, Cristo Jesús resucitado, se le apareció a más de 500 personas a la vez. Es decir, da gran veracidad a la historia. Así que el día de hoy yo diría que si nosotros no creemos en la resurrección, si no creemos lo que la Biblia está diciendo acá, ese es un problema espiritual, no es un problema de historia o de evidencia. Es un problema de no querer creer, más de si hay suficiente verdad para creer. Si Cristo es quien dice ser, si Cristo realmente ha resucitado de entre los muertos, amigos, ¿qué más podemos hacer sino someternos a Él? Porque Él ciertamente es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero estos discípulos genuinos, ¿verdad? En el texto, ellos dudan de esta historia. Ellos tienen mucho problema para realmente creerle a estos testigos que les dicen que Jesús está vivo. Y yo creo que esto hace aún más creíble la historia. Lo hace más creíble de alguna manera, porque si de alguna manera todos hubieran creído, hubiera parecido como que era como, no sé, bueno, vamos a creer esto, ¿verdad? Sino que les costó creer y esto de hecho fortalece la validez de la historia de Cristo Jesús resucitado. ¿Por qué? Porque vemos en el versículo 10 que están llorando y lamentándose. ¿Por qué? Porque realmente creen que Jesús ha muerto y eso es el fin del movimiento. Pero a medida que se convierten de su incredulidad y vuelven entonces a creer en Cristo Jesús resucitado, se apasionan para compartir estas buenas nuevas y predican de una manera tan valiente que entonces hacen que el mundo gire. Y yo creo que esto fortalece la historia. Esto es lo primero que vemos acerca de la resurrección de Marcos. Vemos estas apariciones post-resurrección del Señor Jesucristo. Esas son las tres que hay. La siguiente sección tiene que ver acerca de la Gran Comisión. Pensamos acerca de la Gran Comisión usualmente en los versículos de otro pasaje, pero aquí hay una versión pequeña. Así que dice, ¿verdad? Que
eh, les reprende y luego les dice, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. A este momento, Jesús no les había dicho que hicieran esto. Hay, de hecho, algunos lugares en el Evangelio de Marcos donde se hace alguna señal o prodigio y Jesús les dice a sus discípulos, no le cuenten a nadie acerca de esto. Él no quería revelar su identidad como el Hijo de Dios en algunas partes del Evangelio de Marcos. Y luego hay un momento en el que Él envía a los discípulos en un viaje misionero y cuando ellos salen les dice específicamente que tienen que ir a la casa de Israel. Así que les da un alcance pues limitado en su misión. Pero ahora después de la resurrección todo esto cambia y ahora en vez de solo ir a la casa de Israel, les dice, vayan a toda la creación. Toda la creación necesita escuchar el Evangelio y esa es la gran comisión. Toda la creación necesita escuchar acerca de la cruz. Toda la creación necesita escuchar acerca de la tumba vacía y la gran comisión tiene que ver con que toda nación, toda lengua, todas las personas necesitan a Cristo Jesús, necesitan escuchar el Evangelio. No dice, bueno, mire si un grupo pues ya tienen algún ídolo o algún tipo de sistema religioso, no se preocupen, no vayan ahí, sino que dicen, vayan a toda la creación. Todos necesitan escuchar el Evangelio, todos necesitan a Jesús, así que les envía de esta manera y pues envía esta gran comisión. Y resulta de esta manera, la gran comisión no es solo dado a los 11 discípulos aquí en el versículo 15, ¿verdad? Dice, uy, bueno, qué bueno que solo fue dado a estos discípulos. No solo les fue dado a los discípulos, sino que les fue dado a todos nosotros. Nos dice que vayamos a toda la creación. No dice, mire, solo predíquele a los elegidos o a estas personas así, aquellos no, sino que vayan de manera indiscriminada y prediquen el Evangelio a toda la creación. Y luego, miren cómo Cristo Jesús edifica su iglesia. Y luego en el versículo 16 dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. También hablamos acerca de esto la semana pasada. Este es el resto de la historia. Las personas creyeron y el poder que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos está vivo dentro de ellos y ellos son bautizados, creen y son bautizados y son identificados con la familia de la fe, con el cuerpo de Cristo Jesús. Pero también dice, aquel que no crea será condenado. Este es una declaración bastante fuerte, pero verdadera. Y también nos habla acerca de la urgencia de la misión, porque aquellos que no creen serán condenados. Y saben, eso es lo que les ha motivado a muchos de ustedes a venir como misioneros. Y han sido motivados por la urgencia, el mandato de ir y compartir el Evangelio a toda la creación, porque hay una urgencia. El cielo es real, pero también lo es el infierno. Así que aprovechen cada día, aprovechen su fe. No, a ninguno de nosotros Él promete el mañana. Nadie tiene asegurado mañana. En el versículo 17, estas son unas partes un poquito más desafiantes de este pasaje. Y dice que estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes con sus manos y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno y pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Todos estos, en excepción de lo de beber algo venenoso y que no suceda nada, lo vemos en el libro de los Hechos. Y no voy a profundizar mucho en estos versículos, pero quiero decir que sin duda nosotros como cristianos creemos en lo milagroso, ¿verdad? Creemos en los milagros. Si usted cree en la Biblia, usted cree en los milagros. Amén. No tenemos que estar avergonzados de esto, pero a la vez creo que está bien decir que o creer que lo extraordinario no es la norma. Si fuera la norma, entonces sería lo ordinario, ¿verdad? Porque lo extraordinario son los milagros.
Ahora el versículo 20 dice, los discípulos salieron y predicaron por todas partes y el Señor los acompañaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. Pero pareciera que la palabra, a medida que ellos esparcen la palabra, pues se establece la iglesia, ¿verdad? Y entonces hay también mucha importancia en esos pasajes. Y voy a decirles esto. No son las señales, no se trata acerca de los milagros. Los milagros no son los que salvan, sino el Evangelio. El Evangelio es el que salva. Las señales y prodigios pueden confirmar el Evangelio, la obra, pero nosotros necesitamos el Evangelio. El Evangelio es el que salva. Si pensamos en la Gran Comisión no dice salgan y hagan milagros, sino que dice salgan y prediquen el Evangelio a toda la creación. A veces los creyentes pueden enredarse mucho en querer experimentar lo sobrenatural. Y no hay nada de malo en eso en sí mismo, pero a veces nos enredamos tanto en eso que nos perdemos el Evangelio. Y Romanos 1:16 lo dice claramente y dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Amén. Así que no nos enredemos o tapemos en perseguir milagros, sino que confiemos en el Evangelio porque es el fundamento, es el centro. No perdamos de vista, pues, nuestra pecaminosidad y nuestra gran necesidad que tenemos de un Salvador. ¿Por qué? Porque es un milagro en sí mismo que Dios pueda tomar una persona espiritualmente muerta y levantarla a una vida espiritual. Ese es un milagro que experimentamos. Así que estas son las primeras dos secciones, la resurrección, las apariciones post y resurrección de Jesucristo, y luego tenemos la gran comisión y ese mandato que nos ha sido dado a todos. Y finalmente tenemos la ascensión. Versículo 19 dice, después de hablar con ellos, el Señor fue llevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Eso es maravilloso. A medida que leemos el Nuevo Testamento y leemos los diferentes recuentos del Evangelio, inician con la encarnación, con Dios tomando la carne humana y convirtiéndose en hombre. ¿Por qué? Porque Jesús era completamente Dios y completamente hombre. Y luego pensamos en todo el ministerio de Jesús, su vida, su ministerio, sus obras, sus milagros, sus enseñanzas. Eventualmente vemos en el Evangelio de Marcos su sufrimiento también. Vemos su muerte, su sepultura y ahora su gloriosa resurrección. Y ahora dice que es llevado al cielo. Y es casi como si tuviéramos ese sentimiento de que el cielo estuviera ansioso de recibir a su rey. El Padre está ansioso, deseoso de darle la recompensa a su Hijo, como lo dice el himno, coronarle con muchas coronas el Cordero sobre su trono. Esto es lo que se describe acá. Así que Jesús es recibido en el reino, en el cielo, y se sienta a la diestra del Padre. Y eso es importante, Él se sienta. ¿Y por qué se sienta? Se sienta porque el trabajo ha terminado. Su trabajo está hecho. Y en Salmo 110 dice que ahora Él descansa hasta que el Padre haga que todos sus enemigos estén debajo de sus pies. Sin embargo, su reinado en el cielo no es donde termina la historia. ¿Por qué? Porque vendrá un día donde el Padre le diga al Hijo que haga una final y segunda retorno a la tierra. Y entonces las palabras de Filipenses 2 serán cumplidas, de que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Saben, un día Jesús, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, un día Él regresará. Y cualquier incredulidad en Él, cualquier rechazo
sobre él, no cambiará el hecho de que Él, en efecto, es el Señor de señores y Rey de reyes. Porque alguien no cree en eso, no cambiará esta verdad. Y vendrá un día en el que será innegable. La Biblia dice que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Pero vendrá un día y se acerca un día en el que aprenderemos que el ateísmo es solo una condición temporal. Porque en ese día toda lengua confesará que Cristo Jesús es el Señor. Algunos lo confesarán con alegría, otros lo confesarán con agonía, pero toda lengua confesará que Jesús es el Señor. En este tiempo presente en el que vivimos, el Rey Jesús ha extendido un periodo de amnistía. Él le ha dicho a todos los rebeldes, tales como nosotros, ¿verdad? Durante ese tiempo dice, bueno, bajen las armas, van a ser recibidos como hijos e hijas del Rey. Reciban sus promesas. Pero llegará un momento cuando Él regrese y entonces ese tiempo de amnistía se acabará y todo aquel que lo hayan rechazado encontrarán el juicio y todos aquellos que hayan creído en Él entonces serán bienvenidos en casa. Así que al llegar al final, esta es la tercera sección de estos versículos de Marcos, su ascensión acerca de su retorno. A medida que cerramos este pasaje, el mensaje principal es que corramos hacia Jesús ahora. Para cualquiera que no crea, corra hacia Él ahora y sea salvo. Él ha extendido este periodo, así que baje las armas de la rebelión y confíe en Jesús ahora. Recíbalo y sea recibido como hijos e hijas del Rey. Muy bien. Ese es entonces el final extendido del Evangelio de Marcos. Y eso es todo. Amén. Vamos a orar. Padre, oramos para que nos ayudes en estas cosas. Qué verdades tan gloriosas hemos recibido el día de hoy como tu iglesia. Te damos gracias por la gracia que has extendido a los pecadores en Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús resucitó y fue a encontrar a estos discípulos, Señor, te agradecemos por tu paciencia. Señor, gracias por la gran comisión. Gracias por esa comisión a la que todos hemos sido llamados a ir a decir al mundo de que Jesús reina, Él salva y Él ofrece su paz y su misericordia a todos los que creen y lo reciben y claman en su nombre en fe. Señor, te damos gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana y te agradecemos, Señor, por la confianza que tenemos de que Jesús reina a tu diestra. Confiamos en Él como el piloto de la historia y la cabeza de la iglesia, el cordero que fue inmolado y el león de Judá. Inclinamos nuestros corazones ante Él ahora y oramos para que cada uno de nosotros le rinda ahora nuestro respeto por completo. Y es en su nombre que oramos. Amén. Muy bien, entonces vamos a terminar este tiempo con adoración. Por favor, pongámonos de pie.
Alabado sea Dios. Qué gran gozo estar aquí alabando juntos. Gracias por estar acá. Gracias por ser parte de esta familia de la fe. Que Dios les bendiga esta semana. Manténganse seguros. Cuídense unos a los otros. Nos necesitamos. Y desesperadamente necesitamos al Señor. Y para terminar, les recuerdo, yo creo que sí hay cafecito, ¿verdad? Sí, quédese por favor. Tomémonos un cafecito antes de salir. Y antes de hacer eso, les recuerdo que todos van a algún lugar, pero usted no va a ningún lugar por accidente. Así que esta semana, donde quiera que vaya, Dios le está enviando. Donde quiera que esté, Él tiene un propósito de que esté allí. Cristo que mora en usted quiere hacer algo por medio suyo donde está. Créalo. Créalo y vaya en la gracia, poder, gloria y honor de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Vayan en paz.